No vas a creer alguna de las cosas que ocurrieron en la antigua Roma, desde un cemento que aún resiste después de 2000 años, hasta un emperador que nombró cónsul a su propio caballo. Estas son 20 curiosidades históricas que parecen inventadas pero ocurrieron de verdad. Muchos edificios modernos empiezan a deteriorarse después de un par de décadas. Sin embargo, los romanos crearon un cemento que ha resistido casi 2000 años. ¿Cómo lo lograron? Mezclaban cal con ceniza volcánica, y cuando el agua del mar entraba en contacto con el material, se formaban nuevos minerales que reparaban pequeñas grietas de forma natural. Por eso, construcciones como algunos puertos romanos siguen en pie después de tantos siglos. Uno de los emperadores más extravagantes de Roma fue Calígula. Su caballo favorito, llamado Incitatus, tenía un establo de mármol, un pesebre de marfil e incluso sirvientes que lo cuidaban. Las fuentes de la época cuentan que Calígula llegó a decir que lo convertiría en cónsul, uno de los cargos más importantes del imperio. Aunque no hay pruebas de que realmente lo hiciera, la historia muestra hasta qué punto despreciaba al Senado y por qué su reinado quedó marcado por la excentricidad. Puede sonar asqueroso, pero en la antigua Roma la orina era un producto muy valioso. Se recogía en recipientes colocados por la ciudad y luego se utilizaba para lavar la ropa. La razón: al descomponerse liberaba amoníaco, una sustancia que ayudaba a eliminar la grasa y las manchas de los tejidos. Incluso llegó a ser tan valiosa que el emperador Vespasiano impuso un impuesto sobre su recolección. De esa época proviene la famosa frase "el dinero no huele". En la antigua Roma, ir a las termas era mucho más que bañarse. Eran complejos públicos donde la gente se reunía para hacer ejercicio, conversar, leer, cerrar negocios e incluso relajarse después del trabajo. Algunas contaban con piscinas de agua fría, templada y caliente, además de bibliotecas y jardines. Para muchos romanos, las termas eran el equivalente a un club social moderno y podían recibir a miles de personas cada día. Las películas nos hicieron creer que todos los combates de gladiadores terminaban con la muerte de uno de ellos, pero la realidad era muy distinta. Entrenar a un gladiador costaba muchísimo dinero, por lo que sus dueños preferían mantenerlos con vida siempre que fuera posible. Muchos combates terminaban cuando uno de los luchadores se rendía o quedaba incapacitado para seguir. Aunque sí hubo peleas mortales, no era la regla, sino la excepción. Los romanos construyeron una red de carreteras de más de 400.000 kilómetros, de los cuales alrededor de 80.000 estaban pavimentados con piedra. No solo servían para mover ejércitos rápidamente, sino también para conectar ciudades, facilitar el comercio y mantener unido al imperio. Lo más sorprendente es que algunas de esas carreteras aún existen y en ciertos lugares siguen utilizándose casi 2000 años después de haber sido construidas. Aunque parezca increíble, hace casi 2000 años los romanos ya disfrutaban de un sistema de calefacción por debajo del suelo. Se llamaba hipocausto y funcionaba haciendo circular el aire caliente bajo el piso y entre las paredes de los edificios. Este sistema se utilizaba principalmente en las termas, pero también en las casas de las familias más adineradas. Mientras gran parte del mundo apenas podía protegerse del frío, los romanos ya habían desarrollado una forma muy eficiente de calentar sus edificios. Durante los primeros años del Coliseo, los romanos llegaron a inundar parte de su arena para representar espectaculares batallas conocidas como naumaquías. Para lograrlo, introducían grandes cantidades de agua mediante un complejo sistema hidráulico. Sin embargo, cuando más tarde se construyeron los túneles subterráneos, donde se alojaban animales y gladiadores, estas representaciones dejaron de ser posible. Aún así, demuestra el impresionante nivel de ingeniería que alcanzó Roma. ¿Te imaginas llevar agua a una ciudad ubicada a decenas de kilómetros sin usar bombas eléctricas?
Eso fue exactamente lo que hicieron los romanos. Construyeron enormes acueductos que transportaban agua aprovechando únicamente la fuerza de la gravedad, gracias a un desnivel calculado con increíble precisión. Abastecían de agua potable a ciudades enteras, alimentando fuentes, termas y hogares. Algunas de estas impresionantes obras aún siguen en pie casi 2000 años más tarde. En la antigua Roma, el pan era tan importante que el Estado controlaba parte de su producción y distribución. Miles de ciudadanos recibían trigo o pan de forma gratuita para garantizar que nadie pasara hambre y al mismo tiempo evitar revueltas. De hecho, de esta política nació la famosa expresión pan y circo. Mientras la población tuviera comida y entretenimiento, era mucho más fácil mantener el orden en una ciudad tan enorme como Roma. Aunque la sociedad romana estaba dominada por los hombres, algunas mujeres llegaron a controlar enormes fortunas. Podían heredar propiedades, administrar negocios e incluso financiar la construcción de edificios públicos. Aunque no podían votar ni ocupar cargos políticos, las más adineradas ejercían una gran influencia económica y social. En muchos casos, su poder iba mucho más allá de lo que solemos imaginar cuando pensamos en la antigua Roma. Hoy en día cualquiera puede comprar una camiseta de color púrpura, pero en la antigua Roma era un verdadero símbolo de poder. El famoso púrpura de Tiro se obtenía a partir de un pequeño molusco marino y hacían falta miles de ellos para teñir una sola prenda. Su producción era tan costosa que solo los emperadores y la élite podían vestir ese color. Llevar una túnica púrpura no era una cuestión de moda, sino una forma de demostrar riqueza y autoridad. Si crees que los grafitis son algo moderno, los romanos te sorprenderían. En ciudades como Pompeya se han encontrado miles de inscripciones escritas en las paredes. Había declaraciones de amor, insultos, bromas, anuncios de negocios e incluso propaganda política. Gracias a ello, hoy sabemos cómo hablaban, qué les hacía reír y cuáles eran sus preocupaciones. En cierto modo, aquellos muros funcionaban como una especie de red social de la antigua Roma. Mucho antes de que existieran las cadenas de comida rápida, los romanos ya compraban comida preparada en la calle. Lo hacían en establecimientos llamados thermopolia, donde se servían platos calientes, pan, vino y otros alimentos listos para consumir. Eran especialmente populares entre quienes no tenían cocina en casa o simplemente preferían comer afuera. De hecho, en ciudades como Pompeya aún pueden verse los mostradores de piedra donde se servía la comida hace casi 2000 años. Hace más de 2000 años, Roma ya contaba con un enorme sistema de alcantarillado. Una de sus obras más famosas fue la Cloaca Máxima, construida para drenar las aguas de la ciudad y reducir las inundaciones. Con el tiempo, también ayudó a mejorar la higiene en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Lo más increíble es que algunas partes de esta gigantesca obra siguen existiendo y en ciertos tramos todavía cumplen su función después de más de 2000 años. Si hoy valoramos la privacidad al ir al baño, en la antigua Roma era muy diferente. Las letrinas públicas consistían en largas filas de asientos de piedra uno junto al otro, sin ningún tipo de separación. Mientras hacían sus necesidades, las personas conversaban con total normalidad sobre política, negocios o su vida cotidiana. Lo que para nosotros sería una situación muy incómoda, para muchos romanos era simplemente una parte más de la vida social. Antes del calendario que usamos hoy, los romanos seguían uno que había quedado completamente desajustado. En el año 46 a.C., Julio César impulsó una gran reforma y creó el calendario juliano, basado en el año solar. Fue tan preciso que se utilizó durante más de 1600 años y sirvió como base para el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente. En otras palabras, la forma en que organizamos el año todavía conserva la influencia de la antigua Roma. Los soldados romanos no solo eran expertos en la guerra,
Cuando no estaban luchando, construían caminos, puentes, fortalezas e incluso campamentos enteros. Cada legionario llevaba herramientas además de sus armas y estaba entrenado para levantar defensas en muy poco tiempo. Gracias a esa combinación de disciplina, ingeniería y organización, Roma pudo expandirse y mantener unido un imperio gigantesco durante siglos. Mover información por un imperio tan enorme no era una tarea sencilla. Por eso los romanos crearon el Cursus Publicus, un sistema oficial de mensajería con estaciones distribuidas a lo largo de las principales carreteras. Allí los mensajeros podían cambiar de caballo y continuar el viaje sin perder tiempo. Gracias a esta organización, las órdenes del emperador podían recorrer cientos de kilómetros con una rapidez sorprendente para la época, ayudando a mantener conectado todo el imperio. Cuando pensamos en el Imperio Romano, muchos imaginan que terminó con la caída de Roma en el año 476, pero eso solo marcó el final de su parte occidental. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. En total, el Imperio Romano sobrevivió cerca de 1500 años, dejando una huella tan profunda que todavía hoy podemos verla en nuestras leyes, idiomas y ciudades. Y pensar que esto es solo una pequeña parte de todo lo que nos dejó la antigua Roma. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Te leo en los comentarios.